Continuando con lo ya expuesto por mis compañeros, les voy a exponer acerca de las formas organizativas simples. Tenemos los equipos, conceptualizado como un conjunto de personas más o menos reducido con diferentes antecedentes, habilidades y conocimientos, reclutadas en distintas áreas de la organización, que colaboran en una tarea específica y definida. Se caracterizan porque desempeñan una actividad colectiva, siendo normal que esta actividad sea solidaria y cooperativa. Además, los equipos se caracterizan por el reparto justo de los rendimientos que se producen en función del esfuerzo y la aportación al grupo, por la ausencia de subordinación o, lo que es lo mismo, por la ausencia de jerarquía de las relaciones. Este tipo de forma organizativa permite obtener un resultado superior al que se obtendría si se trabajara de forma individual, lo cual permite un punto a favor del mismo. Sin embargo, cuando el número de integrantes del grupo es mayor al que es realmente necesario, la eficiencia del equipo es quien sufre las consecuencias, ya que disminuye en la medida que no sea posible hacer que todos los miembros tengan un conocimiento de la misma información para su desempeño. Dado que no existe una jerarquía, cada miembro del equipo se convierte en un canal diferente de comunicación. A raíz de esto, se incurren costes de coordinación. Vamos con la jerarquía simple. Esta hace referencia a la sustitución de una red de canales múltiples por una red en la que cada miembro está conectado solo a una unidad central. Puede dar origen a ahorros considerables en la transmisión de información y en la toma de decisiones. Se emplea cuando en los equipos empiezan a surgir problemas. Para solucionarlos, se plantea básicamente que la existencia dentro de la organización de una unidad que se encargue de vigilar el rendimiento de los demás miembros del grupo. Seguimos con las formas organizativas complejas, estructura multifuncional centralizada o en forma U. Las estructuras en forma unitaria se encuentran especializadas funcionalmente. Ello permite, en principio, la consecuencia de economías a baja escala y elevada eficiencia de la división del trabajo. Son estructuras que se encuentran centralizadas y se caracterizan a las empresas de tamaño medio, de tal forma que adopta conceptos propios de la administración clásica. Se enfoca principalmente en las funciones destacadas de la organización y la división del trabajo. Admite consigo la especialización del mismo, lo cual lo convierte en apta para entornos poco cambiantes y organizaciones relativamente pequeñas. El incremento del tamaño de la empresa genera efectos negativos como los enumerados a continuación. Pérdida de control, confusión entre decisiones estratégicas y operativas, modificación de toma de decisiones internas. Continuamos con la estructura multidivisional centralizada o en forma M. Esta estructura se caracteriza porque los problemas que surgen a nivel operativo son asignados bajo la responsabilidad de divisiones operativas. El personal ejecutivo de la oficina central desempeña funciones de asesoramiento y de auditoría. La oficina central tiene como responsabilidad principal la toma de decisiones estratégicas. La estructura que resulta del modelo multidivisional es una estructura racional y, además, posibilita la consecución de efectos sinérgicos. El valor de todo es superior al sumatorio de las partes. Es una alternativa a la forma U cuando empiezan a surgir problemas derivados del tamaño de la empresa. El funcionamiento encargado de la dirección de esta misma debe considerar la posibilidad de subdividir las responsabilidades y delegar parte de la supervisión, de modo que la eficiencia no sea comprometida, aunque implique descentralizar la toma de decisiones. Por otra parte, cabe resaltar que un supuesto necesario que para que una divisionalización se considere como óptima es que la dirección central mantenga la distancia adecuada. También se debe cumplir que se identifiquen las actividades económicas que son apreciables, que son separables dentro de la empresa. Por ejemplo, lo relacionado con la producción o ventajas, y que a la misma vez se agrupen las actividades más pequeñas que se encuentran dentro de estos conceptos. Se considera una identidad cuasi autónoma de cada división, es decir, que cada una de estas puede definir el proceso y la forma en la cual va a realizar la gestión para desempeñar las actividades que le corresponden. Cabe aclarar que estas no son autónomas en su totalidad, porque siempre deberían estar sometidas a supervisión
la supervisión para asegurarse que se está obteniendo el rendimiento esperado para el cumplimiento óptimo de los objetivos. Que se provean los incentivos deseados, de tal forma que según los resultados los miembros de las divisiones sean recompensados proporcionalmente. Se formule una planificación estratégica en lo que respecta a recursos, asignaciones de actividades y responsabilidades. Expresamente en su libro de diseño organizativo, José Ignacio Galanzazo indica que este modelo presenta diferentes ventajas y problemas. Para explicarlo se remite a las consideraciones de Myron Roberts, que son las siguientes. Tenemos ventajas: mejor información e incentivos. La transmisión de información solo se lleva a cabo cuando es necesaria y relevante. Los gerentes de las divisiones operativas tienen responsabilidad sobre las actividades de esta y son recompensados por los resultados que obtienen en la gestión. Mejor coordinación y control. Al formar divisiones, a la persona que está a cargo de la empresa u organización le resulta más fácil evaluar el rendimiento de los miembros si tiene a personas que lo apoyan en el proceso. De la misma forma, cuando la organización incrementa su tamaño, la labor de ellos como supervisores y gerentes de división facilita la coordinación de las actividades generales de la organización, superior capacidad de gestión de negocios diversos. La ampliación de la gama de actividades llevadas a cabo por la empresa permite que también se puedan ampliar la cantidad de actividades económicas que ésta desarrolla. Pero esto también trae problemas, como la definición de divisiones y relaciones de subordinación. Implica establecer los criterios de departamentalización, número de divisiones a realizar y líneas divisorias, entre las mismas. Asignación de actividades y responsabilidades. Es necesario adaptarse a las circunstancias locales, usar adecuadamente la información local, ahorrar costes de transmisión de información y hacer un uso eficaz del tiempo. Problemas de incentivos y control. La descentralización prolifera la información asimétrica, lo que genera sistemas de incentivos al objeto de hacer frente a los comportamientos oportunistas. Forma en red. Definido como un conjunto seguimos con la forma en red, Definido como un conjunto organizado de relaciones entre unidades de trabajo autónomas o semiautónomas para entregar un producto o servicio a un cliente. Esta surge para hacer frente a la fuerte competencia internacional y el rápido cambio tecnológico, y consiste en la descentralización vertical a partir de la delegación de la fabricación de otras compañías. Esta estructura se concentra en las funciones que considera estratégicas y delega a los demás en otras empresas, mediante la aplicación del concepto de terciarización. Permite la mejora de la flexibilidad. Es particularmente útil en industrias caracterizadas por un cambio tecnológico veloz y con nuevos modos emergentes de producir y vender. En presencia de incertidumbre, incremento de riesgo, creciente importancia de las economías de velocidad, la red se convierte en una forma efectiva de organización. En el libro Teoría Organizacional de Gareth Jones se plantea que la forma de red de la organización presenta ventajas y desventajas, como se encuentran enumeradas a continuación. Ventajas. Los costos de producción se reducen al grado del cual la organización encuentre un asociado en red que pueda desempeñar una actividad funcional específica responsablemente y a un costo mucho menor. El grado al cual una organización contrate a otras organizaciones para desempeñar actividades específicas de creación y valor y evitar los altos costos burocráticos de operar una estructura organizacional compleja. Las organizaciones tienen acceso a fuentes extranjeras de insumos y experiencia funcional a bajo costo, algo crucial en el cambiante ambiente global de hoy en día. Desventajas. Se necesita un nivel considerable de ajuste mutuo para permitir que los grupos puedan interactuar, para que puedan aprender de otros y mejorar constantemente el producto final. Los problemas de coordinación que surgirían al tener a diferentes empresas realizando distintas partes del proceso de trabajo serían enormes. Tiene que haber mucha confianza entre los diversos grupos para que estén dispuestos a compartir sus ideas, algo necesario para el desarrollo exitoso de un nuevo producto. En ese sentido, la forma en red
permite mejorar los procesos de las personas que se encuentran en ambientes o entornos cambiantes, de tal forma que por medio de la intervención de otras personas en sus procesos de producción es posible que reduzcan los costos y favorezcan la calidad y funcionamiento de las organizaciones. Resulta importante evaluar las condiciones y proyectar el beneficio que se obtendría de la implementación de la misma. Bueno, nuevas formas organizativas. Galanzazo, el autor, el cual hemos utilizado bastante a medida que estamos compartiendo este conocimiento, plantea que los principios asociados con las nuevas formas organizativas son potenciación del acceso a la información y a la comunicación, traslado del poder a los directivos de primera línea y al capital humano de los trabajadores automotivados para tomar iniciativas, incrementar el compromiso y la cooperación de los trabajadores para alcanzar rendimientos elevados. Énfasis en la motivación, vinculando incentivos con resultados. Y por último, número 4, tenemos el incremento en la coordinación de procesos de toma de decisiones. Seguimos con organizaciones orientadas hacia el conocimiento o en forma N. Las organizaciones empiezan a centrar la atención en aquellos conocimientos que les suponen una fuente de ventaja competitiva. Organizándose en torno a estos permite desarrollar las capacidades dinámicas necesarias para la obtención de una ventaja competitiva no reproducible ni imitable para la competencia. Las posibilidades que una compañía tiene de incorporar aprendizaje van a depender de la capacidad de aprender que tengan las personas que integren la organización y de la capacidad de adquirir nuevos miembros con nuevos conocimientos. El saber toma relevancia radical en la creación de estratégicas y formas de estructurar las organizaciones. Es un medio para desarrollar los productos en las medidas necesarias para satisfacer totalmente a los clientes y promulgar dentro de las empresas las capacidades dinámicas de producción. La forma N es la más apropiada para entornos más competitivos, puesto que el valor agregado que se genera en esta no es replicable por ninguna otra. El nivel de competitividad en este tipo de organización depende única y exclusivamente de las capacidades, ideas, aportes de sus miembros. El autor Galanzazo afirma que las características de esta nueva forma organizativa pueden sintetizarse en combinar en lugar de dividir. Esto en vista de que en este tipo de organización se crean constelaciones temporales de personas y equipos en lugar de que estructuras permanentes, como sucede en la mayoría de las organizaciones. 2. Otorgar mayor importancia al trabajador y al personal operativo. Esto, dado que quienes hacen que una organización se diferencie de otra y sea altamente competitiva, depende de su personal, por lo cual gran parte de su interés se debe centrar en el bienestar del mismo. Entender a la alta dirección como un arquitecto de comunicaciones humanas y técnicas y protector de la inversión en conocimientos. Resulta importante que la organización se encuentre abierta a las posibilidades, que esté dispuesta a cambiar el pensamiento organizacional clásico para incurrir en cambios prósperos para la empresa. La disposición de los miembros que la conforman es clave, en vista que es necesario que las perspectivas siempre diferentes de diferentes aspectos tradicionales de la organización sean transformados en gran proporción para que las realidades y los problemas sean resueltos y percibidos de una forma objetiva. A medida que las personas de la organización se modelen mentalmente, aprendan, lo hará la organización. Seguimos con organización sin fronteras o en forma T. Este tipo de organización busca eliminar las fronteras verticales y horizontales, la cadena de mando y tener extensiones de control ilimitadas y sustituir los departamentos con equipos a los que se da poder. Se refiere a un ambiente abierto, amable en la búsqueda de y compartir nuevas ideas sin importar su origen. Permite convertir a la organización en una unidad absoluta, donde no existen divisiones entre departamentos ni la posibilidad de clasificar a sus funcionarios de acuerdo al poder que se caracterizan en otros casos, en razón de la cual estipula diferentes alternativas, de modo que la jerarquía y los equipos se complementan.
Por ejemplo, con la eliminación de las fronteras verticales se minimizan el estatus y el rango. Algunas acciones para eliminar las barreras verticales con los equipos que se cruzan la jerarquía o la toma de decisiones participativa. Los departamentos que funcionan crean fronteras horizontales que entorpecen las interacciones entre funciones, líneas de producto y unidades. La forma de reducir estas barreras es reemplazar los departamentos por función con equipos de funciones cruzadas y organizar las actividades alrededor de los procesos. La organización sin fronteras involucra a todos los actores de la misma y les permite a todos la participación y el aporte intelectual y práctico dentro de la empresa. Absorta las diferencias entre los mismos y promueve la generalidad, no la especialidad de los funcionarios. Bueno, partiendo del hecho de que el propósito de este tipo de organizaciones es eliminar las fronteras en cualquier sentido de la organización, es correcto afirmar entonces que es muy poco importante para el cumplimiento de los objetivos que las personas se relacionen sin importar el área en la cual tengan conocimientos o el tipo de autoridad que podría ser. También da lugar a que las personas se sientan en un ambiente que les dé más confianza para ellos mismos y establece relaciones interpersonales. Seguimos con una organización virtual. La organización virtual es una red temporal de organizaciones independientes vinculadas por tecnología de información para compartir riesgos, costes y accesos a otros mercados. Las organizaciones se unen de forma rápida para explotar una oportunidad específica y a continuación se dispersará. Una organización virtual propone relaciones menos formales y permanentes entre sus miembros, ya que sus fronteras se difuminan con los avances del proyecto, hasta desaparecer cuando la oportunidad de negocio ha concluido. Siempre que existen oportunidades de negocio, las empresas participantes en la empresa virtual se mantendrán unidas, puesto que la organización virtual nace de las oportunidades. En la medida que crecen los incentivos de mercado, se incrementan los riesgos a asumir. Los liderazgos en la organización virtual se comparten y son por lo general un liderazgo de tipo experto. Cuando son demandadas de competencias de uno de los participantes, este asume el liderazgo y cuando los requerimientos del cliente cambian, este liderazgo también se modifica. Este tipo de organización es realmente un conjunto de organizaciones reales que trabajan para cumplir los deseos y satisfacer al cliente. Estas se caracterizan porque como se expresa anteriormente, están basadas en una tecnología de información, no tienen una localización específica pero es preciso que existan y que sufran cambios constantemente a causa de las variaciones tecnológicas. Si bien este tipo de organizaciones no tiene un lugar físico en el cual se desenvuelven, sí tienen un soporte en las organizaciones que la conforman. No se debe dejar de lado el hecho de que éstas se apoyan en medidas de cooperación y su objetivo es explotar nuevas oportunidades de negocio. Por otra parte, puesto que dependen de la innovación para subsistir, resulta casi redundante decir que estas organizaciones no tienen ningún organigrama, ya que no hay jerarquías que dibujar y la comunicación fluye en todas las direcciones sin cortapisas. Es de gran relevancia tener presente que el proceso de desarrollo de un proyecto durante el lapso que dure un negocio, las organizaciones reales deben mantener unidas para que la organización virtual no se desaparezca, ya que de otro modo no se podrá dar conclusión a la oportunidad de negocio. En caso de que una de las organizaciones decida retirarse, el único efecto que se genera es la desaparición y desintegración de la misma. Esto sucede también cuando se suplen completamente las necesidades del cliente, es decir, cuando las responsabilidades adquiridas con este llegan a su fin. Lo que procede entonces es encontrar otra buena oportunidad para desempeñarse. Es importante que las organizaciones virtuales dividan su sistema de negocio en subsistemas que le brinden la sostenibilidad de flexibilidad adecuada con respecto a la relación con el cliente y las otras organizaciones reales. De esta forma surgen subsistemas de gestión, los cuales se encuentran conectados a las organizaciones reales y son los que determinan las bases jurídicas de la colaboración, las cuales, como se ha dicho, se basan en la confianza. Subsistema de transacciones.
en el que existe un proceso secuencial que va desde la búsqueda de información, donde se decide cómo aprovechar el potencial de los clientes, quién realizará las campañas de promoción y mercadotecnia. La contratación, que determina quién negociará con los clientes y quién hace los contratos. La operación, fase que permite determinar las contribuciones de los socios participantes, establecer quién dará el servicio y la atención postventa, y cómo se llevará la contabilidad y el reparto de beneficios y fortalecimiento de los intercambios. Continuamos con la organización celular. La organización celular se concibe como una célula que se compone por otras células que son unidades pequeñas con 10 o 20 expertos altamente especializadas enfocadas en un mercado o en un cliente o un producto o servicio específico. Sugiere que una célula es un ser vivo que posee las principales características de la vida y puede actuar tanto de manera independiente como en concurso con otras células, para dar origen a un ser más complejo y superior. Según el concepto bajo el cual se trabaja, cada célula tiene una responsabilidad dentro de la empresa, para lo cual debe estar capacitada, es decir, debe contar con las cualidades necesarias para desarrollar su trabajo de manera competente, de tal forma que aporte a la organización a un nivel considerable. Dado que la organización se compone de otras, no está de más decir que un cliente no necesariamente lo es de una única célula. Por el contrario, puede asumir el rol bajo requerimientos de pedido diferentes con otras células de la organización. Para incentivar que las personas se comporten como se desea, estas reciben recompensas en función de su desempeño en la organización. El alto grado de coordinación que se requiere implica que los grupos y las células actúen de forma colaborativa. Además, de que es necesario que estén altamente capacitados para el desarrollo de las actividades en la empresa. La idea de este tipo de organización se basa en una analogía con una célula, por lo tanto es importante explicar su estructura, los elementos y la relación que se crea en la organización y en la empresa. La estrategia lo es todo, así como el ADN en las células determina su conducta. En la organización celular, la estrategia es la que dirige el ciclo de la vida del negocio. Pequeñas acciones individuales pueden generar grandes cambios. Apoyada en la teoría del caos, que indica que pequeños cambios de temperatura en el Pacífico pueden desencadenar huracanes en el Atlántico, en la organización celular, adecuaciones en la célula pueden generar grandes transformaciones en la organización. La evolución es la maquinaria del cambio. Los cambios del entorno deben promover una evolución en las células de la organización hacia un organismo superior. Las células tienden a autoorganizarse, y al mismo modo que ocurre con los seres vivos, las células se autodirigen y organiza los cambios del entorno. El cambio sigue trayectorias incrementales. La dinámica de evaluación implica la construcción de organismos más complejos por las redes de relaciones que se construyen. El todo está presente en todas las partes. Puesto que existen organizaciones dentro de la organización, el entendimiento de todo es vital para el rol de cada célula. La forma de las interrelaciones determina los contornos del universo. La única forma de descifrar el entramado organizacional es mediante sus relaciones de intercambio. La célula es la base del diseño organizacional. Bueno, elementos de organización celular en la gráfica. Tenemos el proceso de triangulación entre células internas, clientes, aliados externos, que permite alimentar cada proyecto con necesidades reales del cliente y difundir las competencias adquiridas entre otras células de la organización. De esta manera, los procesos de realización en la medida que el cliente lo requiere, y lo que se obtiene al final del proceso es la satisfacción del mismo. Las unidades de proyectos en la empresa anuncian, venden y dan servicios de acuerdo con las necesidades específicas de cada región a la que sirven. Estas tienen en cuenta los factores que requiere tenerse en cuenta en cada uno de los entornos en los cuales se trabaja. Alianzas estratégicas internas entre células se desarrollan gracias a las unidades de investigación y desarrollo, manufactura y distribución de productos. A medida de ejemplo de empresas que han implementado el tipo de organización celular se encuentra Technical and Computer Graphics. Esta se ha organizado celularmente alrededor de
3 empresas pequeñas. Cada firma tiene su propósito específico y opera de manera independiente, compartiendo características comunes y una misión global con las otras células. Algunas de ellas se han especializado con uno o más productos, mientras que otras lo han hecho en software o hardware específicos. Todas las firmas se caracterizan por su alta competencia técnica. Asimismo, la celularidad es también externa. Mediante alianzas estratégicas se ha creado una triangulación de las células con Hitachi, quien es un socio externo a la firma, y con un cliente principal que es Telestra, una compañía telefónica australiana. Cada célula de la empresa está integrada por un total de 10 a 20 profesionales altamente educados, quienes buscan desarrollar permanentemente nuevos productos y servicios. Seguimos con la organización en red. Esta nueva forma de organización surgió a raíz de la aparición de las nuevas tecnologías y los cambios constantes de las mismas. La idea central es que existen nodos donde las jerarquías son más bien escasas, cuando no inexistentes. Su propósito básico es la resolución de problemas específicos y la gestión del cambio y del conocimiento. Para la organización en red, la nueva fuente de poder está en la capacidad de hacer llegar a los individuos mejor situados en la organización la información clave. El rendimiento común es más importante que el éxito personal. Una red está compuesta por nodos y relaciones entre otros. Dichas redes pueden adoptar distintas formas y tamaños dependiendo del número de conexiones que existan y los nodos que participen en la organización. Entre el diseño del trabajo y su ejecución existe una separación o diferencia según plantea las organizaciones en red, por lo cual pretende establecer una función estandarizada que no tiene lugar a cambios. No tiene sentido, ya que de cualquier forma va a estar presente una disociación entre el diseño y la forma de ejecutar una tarea. En una organización en red, todos los nodos tienen una importancia equivalente. La jerarquía no tiene mayor validez. Todas las personas se encuentran altamente capacitadas y no hay lugar para que unas se posicionen sobre las otras. Por ende, la relación jefe-subordinado pierde importancia. En este tipo de organización, cada responsable aporta una experiencia funcional a la concepción de la estrategia y sus habilidades operativas a la puesta en práctica de esta. Las personas construyen la organización juntas y hacen que lo que se plantea se lleve a cabo porque las mismas personas lo idean, lo hacen realidad. De tal forma que se mantiene el enfoque real con que se estableció una estrategia hasta su ejecución. En ese sentido, se evita el problema que radica en que quienes establezcan estrategias y quienes lleven a cabo los procesos no son los mismos sujetos. En la organización en red, el líder tiene la capacidad de generar comportamientos autogestores, lo cual significa básicamente que las personas son conscientes de sus derechos y obligaciones, pero también tienen parte activa de las decisiones. Lo más importante de esta organización es que el poder es tan permanente como la capacidad de los nodos de aportar información relevante. En cuanto a esta capacidad, desaparece el poder. Eh, bueno, es necesario tener 3 dimensiones. Cohesión. La cohesión está en función del grado de relación afectiva, la heterogeneidad, la multiplicidad y la densidad de los nodos que la conforman. Potencial combinatorio es la cantidad de conexiones que puede realizar cada uno de los nodos, lo cual está en función de su tamaño y diversidad. El poder de activación es la capacidad que tienen los nodos de iniciar interacciones con los miembros de la red. Por último, aunque de estas organizaciones no existen jerarquías, se pueden distinguir 2 modelos básicos en red. Modelo dirigido hacia izquierda es en el cual uno de los nodos tiene privilegios para establecer quién debe resolver los problemas estratégicos que este mismo se ha planteado, es decir, que el poder de activación o de hacer que las interacciones se inicien a un punto determinado está asociado a un nodo principal. El modelo no dirigido a su izquierda, en donde no existe ningún tipo de jerarquía ni de dominación de un nodo sobre otro, de tal forma que cualquiera puede plantear o resolver los problemas estratégicos. La matriz a continuación resume eficazmente los tipos de organizaciones que han surgido a lo largo del tiempo en diferentes periodos y reúne algunas de las características básicas.
Bueno, listo, eso fue todo. Muchas gracias.